Muy buenas noches a la distinguida teleaudiencia de Radio Televisión El Diario. Buenas noches, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional de la gran ciudad del Cusco y nuestras provincias. Estamos hablando de un saludo a los amigos de Calca, Urubamba, Quillabamba, Sicuani, Yanaoca, Espinar y Chumbivilcas, para quienes este programa llega a través de repeticiones en las estaciones televisivas locales que tiene. Siempre también no olvidamos de mandar nuestro saludo a cusqueños y cusqueñas de toda la región Cusco, que también han revelado su especial preferencia por escuchar nuestro programa de análisis económico y político para la región. El día de hoy quiero tocar de manera continuada, se puede decir, algo que venimos observando de fuerte interacción política a nivel nacional a raíz del tema del desempeño económico de nuestra economía y la forma como reacciona el gobierno. Primero, quiero recordar que la cifra de la inflación en el Perú para el mes de julio fue 0.55, bastante alto. Y con esto se anualiza, inflación anualizada de 3.24. El Banco Central de Reserva ha proyectado una inflación meta de 3%, lo que quiere decir que hay el peligro de rebasar la meta macroeconómica de inflación y, bueno, habrá que esperar los números de inflación de los próximos meses para ver si a diciembre efectivamente llegamos con un alza de precios superior al 3% anualizado o logramos encajar a la meta macroeconómica fijada por el Banco Central de Reserva. Y también tenemos la cifra del crecimiento del Producto Bruto Interno de nuestro país para el mes de junio, es de 4.4%, con lo cual se acumula, crecimiento acumulado en 6 meses, tenemos 5.1% y anualizado, la proyección anualizada de 5.7%. A raíz de estas cifras, ¿no?, quisiera, ubicar un poco estos indicadores para dejarme entender en el análisis económico que deseo brindar el día de hoy. Hemos crecido durante mucho tiempo, hemos llegado a niveles superiores a 8% y luego hemos estado disminuyendo. A esto se le llama desaceleración de nuestro crecimiento económico. O sea, seguimos creciendo, pero no a tasas muy altas como antes. La explicación básica de esto es un shock o choque externo combinado con algunos temas internos que voy a explicar. Ocurre que nosotros somos una economía abierta, vivimos de lo que vendemos al exterior y en este escenario grandes mercados, que son los destinos de nuestras exportaciones, entre hace 2 o 3 años han empezado a tener problemas. Entró en crisis Estados Unidos, especialmente a partir de 2008, y esto sigue durando. Entró en crisis la Unión Europea, que también fue otro destino de nuestras exportaciones, y no es que entró en crisis la gran República Popular China, sino que como ellos también son exportadores, han reducido el volumen de sus exportaciones, nos compran menos materia prima y por ese lado, por lo tanto, tenemos a Estados Unidos, a Europa y la China, nuestros grandes compradores de nuestras exportaciones, los destinos o los grandes mercados destino para nuestras exportaciones que han reducido su demanda. Es eso lo que nos afecta. Por lo tanto, las proyecciones de crecimiento del 8%, bueno, es cierto, pues, dado que vendemos menos, exportamos menos, ¿no?, están determinando esta desaceleración de nuestro crecimiento económico. Pero es crecimiento económico. Eso es lo que hay que entender. Aún si este año terminamos creciendo, no en el 5.5%, como son las proyecciones casi de todos los especialistas, aún si crecemos solo en 5%, es crecimiento económico. Y es un crecimiento económico mayor que la dinámica mundial. La proyección del crecimiento
económico mundial que hace el Fondo Monetario es de 3.5% este año 2013. La proyección que se hace del crecimiento de los países en desarrollo es de 4.5%, en el caso de América Latina, por ejemplo, 4.5%. Y si el Perú crece 5% o más, es uno de los países que más crece. Muy bien, si queda claro que estamos creciendo, pero de manera, en una proyección un poco a la baja, ocurre que en días anteriores el ministro de Economía, Castilla, ha señalado de que vamos a tener vacas menos gordas, refiriéndose al crecimiento económico. Él no dijo vacas flacas. Inmediatamente los sectores de la prensa empezaron a decir que tendremos vacas flacas. Y como nuestro presidente Ollantumala no entiende de economía, inmediatamente salió a decir, nos llegó la crisis. Y con esto, sin duda, otra vez generó problemas, desconfianza en las expectativas de los agentes económicos. Entonces, en economía, cuando la economía crece, aunque sea modestamente 2 o 3%, es crecimiento económico. Si del 8% ahora estamos creciendo 7, 6, es crecimiento económico en desaceleración. No podemos hablar de crisis. La crisis normalmente es cuando está respaldada por una recesión, o sea, el tamaño de la capacidad de producción de riqueza, ¿no?, se hace negativo. Es decir, que la torta se achica. Una cosa es que crezca ya no a una velocidad determinada, sino un poco menos. Y otra cosa es que el tamaño de la torta se achique. Eso es recesión. Acompañado de endeudamiento, acompañado de déficit público, acompañado de dificultades para el Estado de manejar bien, adecuadamente, variables macroeconómicas para estabilizar la economía o, si se pudiera, darle un impulso compensatorio a el efecto recesivo que pueda tener el sector real. Entonces, no es cierto que estamos en crisis. Muy bien, el presidente Ollantumala hace poquito, felizmente ha aclarado que estamos un poco mal, pero nuestra economía es fuerte. Es fuerte en el sentido, primero, crecemos. Segundo, tenemos ahorritos que se llaman Fondo de Estabilización Fiscal. Estamos hablando de superávit presupuestario. Tenemos muy buena capacidad de endeudamiento. Cualquier rato el Perú puede vender bonos soberanos y estos van a ser aceptados en los mercados. Esas son fortalezas macroeconómicas. Tenemos más de 60.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. Por lo tanto, es bueno que el propio presidente y nuestras autoridades monetarias sepan explicar bien qué es lo que pasa con nuestra economía. Porque un error, una duda o una mala interpretación de las declaraciones que hagan afecta el desempeño económico. La economía es muy sensible, requiere de buena información, de buena explicación y requiere de que las autoridades tengan credibilidad y que lo que nos dice se pueda constatar. Tenemos que vivir y efectivamente mostrar que ese crecimiento lo ve la gente, lo siente la gente. Y si ese crecimiento se desacelera, ratificando que es crecimiento y buen desempeño de la economía, ¿no?, también señalar qué significa ello y por cuánto tiempo, a través, por ejemplo, de variables que se mueven como el tipo de cambio o la tasa de interés. Ahora, externamente también tenemos, ¿no?, problemas. El tema interno asociado a esta explicación es de que hay grandes inversiones que quieren venir al Perú, especialmente en lo que es nuestra ventaja competitiva casi absoluta, la minería. Y mucho de esas inversiones requiere de políticas públicas, que es responsabilidad del gobierno, para que se ejecuten. Entonces, si vemos a un gobierno en los 2 primeros años que prácticamente no ha hecho nada para impedir que, por ejemplo, las inversiones en Conga no se detengan, para impedir que se suspendan, queden en stand-by una cantidad de procesos ya
de inversión en muchos proyectos mineros, ¿no? Entonces es real que decimos, el gobierno tiene mucho que hacer para cambiar eso. En otras palabras, el gobierno necesita destrabar flujos de inversión. Si estando creciendo un poco, dado que nuestros mercados se han achicado, vienen capitales, eso es trabajo, eso es ingresos, eso es consumo y también más impuestos a través del impuesto a la renta, por ejemplo, o la cantidad de bienes y servicios que se mueve asociado a las inversiones de exploración que son por 2, 3, 4 años. Y por lo tanto hay un efecto combinado de un shock o choque externo por el lado de nuestros mercados y un tema de obligación del gobierno para destrabar las inversiones y poder seguir siendo un destino seguro para las inversiones. Y claro, tenemos que ser sinceros, el gobierno lo sabe y se ha puesto a trabajar en este tema de destrabar, incluso aspectos ambientales que impiden que se inicien, se aceleren estos procesos de pedidos de inversiones para nuestro país. Junto a eso, el Estado debe seguir gastando en obras públicas, especialmente infraestructura, tanto el gobierno central, regional y nacional y local. Pero muchos tienen plata y no pueden gastar, y eso genera problemas. Y también, sin duda, siempre hemos comentado que tiene que haber pues calidad del gasto y mucha transparencia. Pero ocurre que esta capacidad de gasto, especialmente los gobiernos regionales y locales, estaba sostenido por un flujo de ingresos que venía del canon minero. Y ahora que los chinos nos compran menos materia prima en minería, tenemos destinos para nuestra minería de mercados que nos piden menos mercadería, menos productos mineros, ¿no? Es obvio que los ingresos por ese concepto se han reducido y es obvio que la parte de esos ingresos que va al canon se ha reducido. Y aquí lo que observamos es una conducta un poquito rara de algunos gobiernos locales y regionales que cuando hay minería y quiere venir más minería, se oponen, quieren cerrarlo, atacan a las empresas, denuncian a las empresas y han paralizado muchas inversiones, están cuestionando la operación de algunas actividades mineras y ahora que se achica nuestro volumen de exportaciones mineras y eso significa menor ingreso para el fisco y menor canon para ellos, ahora sí ponen el grito al cielo y le piden al gobierno que esa reducción que es de mercado lo resuelva el gobierno. El problema es en concreto, ¿cómo es posible que cuando todo está bien en la minería se opongan? Y tengan plata incluso hasta para gastar mal o incluso no poder gastarlo. Y ahora que esto se reduce, ahora sí ponen el grito al cielo. ¿Qué lógica es esa? ¿Qué moral es esa? Demostraron que les gusta el canon en el fondo. ¿Cómo no van a querer tener arcas para eso? Y han ofrecido obras de todo tipo de tamaño, financiados con la seguridad que posiblemente tenían de tener estos recursos de manera regular y permanente. Y ahora hay una amenaza de que esas obras no continúen y por lo tanto los proyectitos que tienen de reelegirse, de ser populares, de dar trabajo, prácticamente desaparecen. Entonces aquí los peruanos estamos viendo el doble rasero, la incoherencia, que es incluso no solo irresponsable, sino hasta inmoral en algunos alcaldes, en algunas autoridades regionales. Porque tenemos que ser coherentes, pues. Si somos sinceros en reconocer que benefician esos recursos al desarrollo local, al desarrollo regional, entonces deberían ser los primeros en decirle al gobierno más inversión, más flujos para que haya más compromiso, más inversiones y más desarrollo. Pero no, cuando todo está bien se oponen y cuando esto amenaza con reducirse, dan el grito al cielo. Pero el gobierno está respondiendo de una manera correcta, aun cuando en el plano político esto es criticable, esta conducta de alcaldes y gobiernos regionales antimineros, pero sí, ¿no? Pero sí golosos de canon, ¿no? El gobierno se está reuniendo, en el caso del Cusco tiene un cronograma, se está reuniendo con los alcaldes para evaluar qué proyectos de importancia tienen, magnificar los recursos que significarían para su continuidad y dado que tenemos un ahorrito
un ahorrito que se llama Fondo de Estabilización Fiscal, ha presentado un proyecto de ley para que se le autorice a que se apliquen estos recursos en el financiamiento coyuntural en esta época de la reducción de los ingresos por canon que han de tener algunos gobiernos locales y regionales. Por lo tanto, el gobierno está dando una correcta respuesta a este tema. Pasemos ahora al famoso paro que hubo el día viernes. Muchos agentes involucrados. Por un lado, los transportistas lo que quieren es, ante el alza incesante del petróleo, ¿no?, ellos creen que el gobierno puede hacer algo. En una economía de mercado y siendo dependientes de los precios internacionales, eso no es muy cierto. Hay un pequeño apoyo para que sea manejable los procesos de alza o reducción de los precios internacionales del petróleo en el Perú. Pero lo que están haciendo los transportistas es insinuar que quieren elevar sus tarifas, los pasajes. Y también tienen un problema concreto de la excesiva cantidad de multas o papeletas que les impone la Policía Nacional del Perú. Entonces, los transportistas han participado en el paro por ese tema. Los empleados públicos, primero, están muy molestos con la ley de servicio civil. Y pese a que esa ley está dada, tiene fuerte apoyo popular. Más del 70% de todas las encuestas apoyan la reforma del Estado. El gobierno los ha convocado a trabajar juntos en el reglamento. Y se reitera que especialmente los empleados públicos nombrados, no están obligados a ingresar a la nueva legislación. Pueden ellos terminar su vida laboral útil en su propia ley, de tal suerte que se observa demasiada politización en este tema por parte de los empleados. Y en el caso de los gobiernos regionales y locales que han participado en el paro, es lo que ya he señalado en antes, ¿no?, la exigencia al gobierno de que pueda cubrir desde los ingresos fiscales, especialmente los ahorros fiscales que se tiene, los presupuestos que se han visto muy reducidos, especialmente el caso de Espinar, muy reducidos dada la disminución de las exportaciones mineras, el consiguiente impuesto a la renta y la transferencia de la mitad de eso a las regiones donde operan las empresas mineras. El gobierno está sentado y trabajando con ellos, hay el ofrecimiento de sí, ayudarles en ese tema, ¿no? Y sin duda, ya hemos denunciado, ojalá que aprendan y sean coherentes, porque no sería nada raro que volvamos a ver otra vez, prácticamente, sin vergüencería, que la economía se reactiva, los precios de los minerales suben, se recauda más para canon, y otra vez con sus luchitas, con sus movilizaciones antimineros, antiinversión. La población espero que vaya tomando lecciones de qué significa coherencia en la política y qué significa valorar la gran capacidad y vocación minera que tiene el Perú y sus inmensos beneficios. Y que eso, en vez de fortalecer y cuidar, hay gente que quiere desaparecerla. No quieren inversión minera y quieren que se cierren algunas que están operando. ¿No es eso acaso lo que hacen en Espinar? Son 2 veces que han querido atacar y cerrar, incendiar la mina. Eso lo sabemos. Y ahora el alcalde de Espinar es el primero en dar el grito al cielo de que no tiene plata. Bueno, ¿quiere o no quiere minería? ¿Valora o no el impacto en el desarrollo de la minería? Y no solo él, por favor, estamos hablando de una cantidad de alcaldes, dirigentes, ¿no?, que promueven luchas antimineras, antiinversión, y ahora están liderando, ¿no?, están llorando, ¿no?, porque estos recursos se han reducido y ya no hay para financiar las obras con las cuales seguramente estarán pensando seguir siendo populares y reelegirse. Con estos análisis quiero, antes de entrevistar a un amigo, Vidal Pino Zambrano, señalar de que es algo increíble lo que ocurre en nuestra política. El gobierno ha convocado a conversar a las fuerzas políticas, diciendo, miren, hay pequeñas dificultades económicas, necesitamos juntarnos para conversar. Y el partido aprista,
4 congresistas, una votación casi pierde su legalidad, con un Alan García que en las encuestas es visto como uno de los presidentes más corruptos del Perú, que está investigado, hasta el momento responsable político de la corrupción de los narcoindultos, con una intención de voto del 5%. Ese partido, el APRA, haciéndole la oposición y liderando la oposición en el Perú. Sin duda, esto solo tiene que ocurrir en el Perú, porque son partidos marginales que no creo que tengan ninguna capacidad, incluso de participación en el 2014. No sé quién quiera ser candidato por el partido aprista, o no sé quién quiera aliarse con el APRA para el 2014. Pero en el Perú vemos que ese partido es el que lidera la oposición al Perú. Y qué pena que los amigos fujimoristas, que son la fuerza política segunda, en todas las encuestas creciendo, en primer lugar, que hay con Fujimori intención de voto, ahí no hay tránsfugas, ese partido no se está dividiendo. O sea, el partido que debería liderar la oposición, segundona de Alan, ¿no? Bien, discúlpeme el término, se llama lenteja, ¿no? Bien lenteja Keiko Fujimori, o sea, lenta. Sin duda puede aprender, ojalá que reaccione, pero hoy es increíble ver a un gobierno, ¿no? Hackeado, liderado en oposición por un partido marginal, sin mayor proyección y repudiado por el pueblo por temas de corrupción. En el Perú, cualquier cosa puede ocurrir. Quiero, por favor, sin interrupción, inmediatamente entrar a presentar al doctor Vidal Pino Zambrano, con quien vamos a hacer un pequeño análisis de la situación política y va a ser una invitación a una charla magistral de un taquillero en términos de conferencias. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, quien está liderando ahora un nuevo partido que se llama Gana Más. Si ya estamos listos entonces, Vidal, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería un comentario apretado de lo que es la situación política nacional? Muy buenas noches y muchas gracias, Carlos, por tu cordial invitación. Yo concuerdo plenamente, absolutamente con lo que tú has señalado, ¿no? Estamos viendo el tema de la disminución del canon y digamos algo que es realmente, yo diría, incluso indignante, ¿no? Que quienes no han sabido valorar este enorme esfuerzo que se ha ido construyendo en el Perú para que pueda venir la inversión pública y darnos enormes fondos, ¿no? Que nos pone en las posibilidades de hacer una inversión totalmente eficaz y eficiente para justamente salir y poner al Perú en la plataforma del desarrollo. Y son justamente estas personas las que hoy en día salen a reclamar porque no tienen canon. Entonces yo creo que esa esquizofrenia es lo que hay que frenar en el país, ¿no? Y ya no es posible tener ese tipo de políticos, ¿no? Políticos que pervierten lo que es el accionar político y por otro lado no tienen claridad sobre las posibilidades que tiene el Perú y cómo estos recursos los podemos, digamos, usar de la manera más eficiente y eficaz y no dilapidando los recursos como muchas veces se viene hasta ahora, ¿no? Y por otro lado, yo también concuerdo tu análisis respecto al tema de la ley del servicio, digamos, civil, ¿no? O sea, la reforma es una de las grandes reformas que el Estado necesita y que nosotros lo hemos planteado en campaña, ¿no? Necesitamos que el Estado funcione y opere adecuadamente y para ello necesitamos poner en el Estado a los mejores cuadros que se tiene a nivel local, regional y a nivel nacional. Y qué mejor posibilidad que hacer que este esfuerzo sea un esfuerzo absolutamente transparente, yo insisto, para que los mejores técnicos entren al Estado. Ese es el espíritu, ¿no? Y por otro lado, aquellas personas que no quieren hacer ningún cambio, etcétera, tienen su puesto asegurado y esperemos que se jubilen y alas y buen viento. Pero el Perú no puede paralizarse por gentes que son incapaces de entender cuáles son las nuevas tareas y los nuevos retos que tiene que enfrentar el Estado en vista, digamos, al siglo XXI, ¿no? Vidal, ¿qué papel? Mire, el líder de la oposición, Alan García, el APRA, qué increíble. La mayor fuerza política segundona o desubicada, el fujimorismo. En ese escenario, ¿qué crees que está haciendo? ¿Cómo explicas, a ver, la presencia, el protagonismo de Pedro Pablo Kuczynski? Yo creo que, bueno, ese es digamos, el segundo tema que yo quería, ¿no?
Pedro Pablo llega el mañana y se queda el lunes. Hay 2 días de encuentro con él. Mañana a las 4:30 en la Cámara de Comercio. Es una discusión más de tipo político, ¿no? Para ver cuáles son los ejes y las ideas fuerza para construir un proyecto de desarrollo regional. Y el día lunes es una conferencia magistral abierta, ambos eventos son abiertos a toda la juventud a las 9 de la mañana en el centro de convenciones de la municipalidad. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Más allá de que si uno tenga adhesión o no al partido político que se llama Perú Más, yo creo que es importante construir una alternativa distinta, una alternativa sensata. Señores, no podemos dejar que estas posibilidades que tiene el país hoy en día se pierdan nuevamente y volvemos nuevamente a llorar como fueron las épocas pasadas del guano, el salitre, etc. Esta es la gran oportunidad que tiene el Perú. Europa está en una crisis. Estados Unidos tiene serias dificultades para salir de su crisis. Mal que bien estamos creciendo en el país, pero necesitamos la contraparte, es decir, políticos de calidad y hacer que el Estado responda y asuma responsabilidades muy claras frente a este proceso y los buenos vientos que actualmente nos están soplando, pero que el timón, digamos, no está adecuadamente instalado. Y yo creo que alrededor de la figura de Pedro Pablo Kuczynski podemos construir un esfuerzo nacional para que el Perú retome un rumbo y aprovechar este viento que viene de afuera y podamos de una vez por todas dejar de lado el tema de la pobreza, la miseria y convertirnos en un país con un franco proceso de camino hacia el desarrollo, ¿no? Sin duda, es un poquito complejo el escenario y las condiciones en que Pedro Pablo Kuczynski está haciendo política en el Perú. Primero, en este momento no tiene partido, porque él incluso se le acusa de haber hecho estallar Alianza por el Gran Cambio. Pero pareciera que esas nuevas bancadas que surgen especialmente en base a ex-toledistas y ex-Alianza por el Gran Cambio, ¿no? Yo creo que podría ser la bancada natural de un nuevo proyecto liderado por Pedro Pablo Kuczynski. La vida nos dirá si va por ahí esa tendencia, ¿no? Pero Pablo Kuczynski es sin duda un personaje, un líder de nuestra política que tiene bastante claro qué debe ser el Perú, cómo hacer progresar el Perú. Te doy un último minuto, Vidal, para reiterar tu invitación a la gran conferencia, Pedro Pablo. Sí, yo concuerdo plenamente. Yo creo que estos grupos que se están, digamos, desgranando de otras fuerzas políticas tienen que necesariamente encontrar digamos, el motor de su nuevamente reagrupamiento a través de la figura y de la propuesta que tiene Pedro Pablo Kuczynski. Quiero invitar a los amigos y sobre todo a la juventud para que mañana a las 4:30 en el local de la Cámara de Comercio nos acompañen a un debate amplio sobre cuáles son las tareas y los retos de la política en la región. Y nuevamente, el día lunes a las 9 de la mañana, una conferencia magistral. Ambos eventos son absolutamente gratis y invitamos para que vayan, sobre todo los jóvenes, a ver una propuesta y, digamos, los lineamientos que estamos tratando de construir dentro de lo que sería este esfuerzo de constitución del partido Perú Más, ¿no? Esa es, digamos, la cordial invitación que hago aprovechando tu prestigioso medio de información. Gracias, Vidal. Y anuncio una brevísima pausa en el programa y ya viene mi compañera de conducción, Rosemary Moscoso Valer, la economista, quien ha de tener importantes análisis y entrevistas sobre política de salud y estará con distinguidos invitados, autoridades en el tema. Pausa y volvemos con Poder y Desarrollo Regional. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
Consulés, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consulés, opinión y mercado. Buenas noches, bienvenidos a la segunda parte del programa Poder y Desarrollo Regional. Les saluda Rosemary Moscoso. En esta segunda parte del programa tenemos dos invitados importantes con los cuales vamos a analizar el tema de la salud en nuestra región, principalmente también dentro de la coyuntura nacional. Ellos son el doctor Eduardo Ochoa Valle, quien es consultor en aseguramiento y también se desempeña como director de seguros de la Dirección Regional de Salud, y el magíster en economía William Álvarez Sánchez, quien es consultor en gestión pública con gran desarrollo en nuestra región y ahora en la región Arequipa. El tema que abordamos durante las últimas semanas y particularmente en esta semana donde se dio una tregua a la huelga médica, pone en el tapete y énfasis en que la salud es importante, no solamente por los reclamos propios de un trabajador del Estado, sino principalmente porque tiene efecto en el desempeño de toda nuestra región. Con esto damos la bienvenida a Eduardo Ochoa, a quien le pedimos que nos dé su saludo y su análisis de la importancia de lo que es el sector salud para nuestra región. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Javier. Primero agradecerle la oportunidad de este programa. En segundo, sí, pues efectivamente hace un par de días acababa la huelga del gremio médico, que ha puesto en tapete, como hemos mencionado, todo este problema de salud, ¿no? La salud que en realidad no la tomamos mucho en cuenta hasta que nos falta, es lo que se suele mencionar, hasta que no sentimos la falta de la atención o es que sentimos la presencia de enfermedades, que recién nos damos cuenta de la importancia de la salud. Y en ese sentido el gremio médico ha realizado esta huelga que, si bien se ha pensado mucho en la parte salarial, tenía una connotación mucho mayor, como es participar en la reforma del sector salud, mostrar la importancia que tiene el primer nivel de atención, ¿no es cierto?, como parte de la atención, incrementar el presupuesto nacional que está orientado al sector salud en general y en definitiva ya tomar una línea más activa en la decisión
de la reforma, ¿no? Básicamente eso es lo que ha generado la huelga. Tenemos una década de lo que es la reforma del sector salud en nuestro país, poco más de una década en realidad, en los que se esperaba que hubieran cambios. Uno de los principales cambios ha sido el pasar de lo que es la salud pública, el preocuparse por las enfermedades transmisibles de la población, a un tema de aseguramiento universal. William, ¿cómo ves el tema de la gestión, pero principalmente cómo lo ves a nivel de los gobiernos locales, gobiernos regionales, que son los que tienen más contacto con el público? Muy buenas noches, Rosemary, buenas noches, Edward. Bueno, agradecerles por la invitación al programa y como mencionas, ¿no? El tema de la gestión pública tiene que ver con la gestión de lo social y como decía Edward, los ejes vitales de la gestión pública es la salud y la educación. Ahora nos toca hablar sobre el tema de la salud y es importante en este contexto porque todavía seguimos siendo un país muy sectorializado, ¿no? Donde la responsabilidad de las acciones de salud solamente tiene que ver con el Ministerio de Salud, sino tenemos que verlo más allá porque hay niveles de gobierno, está el nivel nacional, está el regional, como lo mencionabas, y el local, y también están los sectores, porque hay determinantes de la salud que también tenemos que verlo de manera más a través de niveles de gobierno, ¿no? Y un tema fundamental es la participación tanto del gobierno regional como del gobierno local. Como decía Eduard, tiene que ver con el tema del fortalecimiento del primer nivel de atención y tanto en las funciones y competencias, tanto del nivel regional como del nivel local, se cruzan con lo que tiene que trabajar el sector. En tanto que también es importante que todos sabemos que el sector maneja más el gasto corriente y los gobiernos regionales y los locales tienen gasto de inversión con la finalidad de contribuir a tener unas políticas sanitarias en el territorio, ¿no? El gobierno regional, en la Dirección Regional de Salud, en tu experiencia personal dentro de este largo tiempo de aseguramiento donde tú llevas varios años, ¿tú crees que el presupuesto sigue siendo un problema? Y otra cosa que me gustaría saber desde tu punto de vista, ¿es el aseguramiento el medio para mejorar la salud realmente de la población? Creo, empiezo respondiéndote la pregunta final. Definitivamente sí. Si abordamos la salud como un derecho y abordas el tema económico como una limitante, definitivamente el aseguramiento va a permitirte como poblador, como usuario, acceder a un servicio. Ahora, debemos tener en cuenta que la naturaleza de un seguro de salud no apunta tanto a proteger la salud, entre comillas, lo podemos decir, sino a gestionar el riesgo económico, ¿no es cierto? El punto importante de un seguro es protegerte del riesgo de empobrecer por un evento catastrófico. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, mañana cualquiera de nosotros tiene una patología severa, llamaremos un Guillain-Barré, cuyo costo supera en promedio, en un lapso de 40 días, los 50.000 a 60.000 soles, a precio de costo nada más? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros como pobladores comunes y silvestres, ciudadanos de a pie, estaríamos en condiciones de aportar esos 50.000 o 60.000 soles sin sacrificar muchas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de tener un seguro te va a permitir acceder a todo ese tipo de servicios sin que se merme tu presupuesto del hogar, ¿no? Tu presupuesto mensual. Entonces, con eso vas a proteger salud y vas a proteger economía familiar. Ahora, de que el hecho de que no haya un presupuesto te genere una falta de resultados también es cierto. Lamentablemente estamos en un sistema, y era parte de la lucha gremial también, que está pues dividido, ¿no? De salud, gobiernos regionales, tienes prestadores locales, prestadores privados, etcétera. ¿Qué te genera, por ejemplo, una comparación simple de los cápitas, ¿no? Salud te maneja aproximadamente al 20% de la población del país, mientras los gobiernos regionales, o antiguamente llamados ministerios de salud, ¿no es cierto?, te atienden a cerca del 80% de la población, mientras el cápita que maneja, en el mejor de los casos, el gobierno regional para una prestación de salud, si sumas la fuente de donaciones y transferencias y la fuente RO, está en promedio entre 80, 90 soles, podríamos hablar, el cápita de salud está en 650.
Entonces, comparas población cápita y población cápita, bueno, hay cierta desventaja a nivel público, ¿no? El hecho de que sea un seguro contributivo, ¿no? Una bolsa común. Así es. ¿No? Y el hecho de que sea un seguro subsidiado, pero uno de los objetivos también de la reforma del Estado es de que haya equidad. Los seres humanos tenemos derecho a recibir el mismo tipo de atenciones independientemente de quién pague. Así es, y el sistema de nivel regional apunta a eso también. El cápita, como te digo, está que no supera los 100 soles, sin embargo, la inversión que se ha hecho en los ciudadanos tampoco supera los 40 soles, ¿no? Hemos resuelto problemas con un presupuesto de repente no adecuado. Quien ha de alguna forma tenido que extender sus capacidades para eso, el personal de servicios, de alguna forma ha trabajado en horas que no debería haber trabajado, establecimientos que deberían atender 6 horas que atienden 12 horas, establecimientos que no deberían atender emergencias como tales atienden emergencias, condiciones en las cuales un usuario no debería ser referido, es referido por la necesidad a veces en autos, en ambulancias que no son las adecuadas, etc. Entonces, el personal de salud de alguna forma da mucho más de lo que debería dar, y eso aparentemente pues refleja que estás siendo eficaz o eficiente, ¿no? con tus resultados, y no necesariamente el presupuesto pues que te financia toda la atención que tú generas, ¿no? Claro, algunas veces cuando hacemos medición, por ejemplo, de indicadores en cuanto al desempeño de los trabajadores, se quiere justificar la cantidad de médicos en un determinado establecimiento por las personas que se atienden al día, pero en realidad ustedes por sus funciones, aunque no se atienda a un solo paciente, deberían tener determinada cantidad de personal profesional, independientemente del número de personas que se atienden, no solamente por la categoría, y la categoría implica la capacidad de atención, la probabilidad de que una persona pase en una situación de enfermedad al riesgo inminente de morir, por ejemplo, o al ser recuperada, ¿no? Se ha generado un instrumento desde el Ministerio de Salud para establecer las brechas de recursos humanos, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención. Sin embargo, el instrumento es incompleto porque lo que se está buscando el primer nivel de atención es entregar el paquete de atención integral de salud. O sea, lo que estamos buscando es fortalecer el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Y el implementar esto implica un fuerte trabajo extramural. La norma misma menciona los equipos básicos de atención primaria, que están compuestos por un médico, una enfermera, un obstetricista y un técnico. Este análisis de brechas que ha realizado el Ministerio solamente te identifica las brechas de recursos humanos intramurales, ¿no? Y no ha identificado la brecha de recursos humanos que va a trabajar toda la parte del modelo de atención, que es fundamentalmente extramural, y eso sí nos va a traer problemas también en el mediano plazo. William, el tema de las brechas es un aspecto importante. Nuestros gobernantes toman decisiones informadas con respecto a la inversión en lo que es este sector. ¿Tú cómo ves el panorama? Sí, todavía, digamos, el sector salud, ahora que con esta reforma, hay que ir cerrando ciertas brechas, ¿no? Y esas brechas, por ejemplo, ustedes hablaban del tema del aseguramiento, ¿no? Todavía hay un 30% de la población que no tiene ningún tipo de seguro. Entonces eso quiere decir que ese 30%, o sea, de cada 100 personas, 30 personas, si les ocurriera en este momento algún problema de salud, no podrían ser atendidos, tendría que salir, como decía el doctor, del bolsillo. Los recursos saldrían de su bolsillo. Entonces es importante ir cerrando esas brechas, y creo que el camino es apuntar hacia la universalización de los servicios de salud. Y creo que importante también en este tema de las brechas es ir cerrando esta brecha entre lo urbano y lo rural. En lo urbano, por ejemplo, las tasas de desnutrición crónica, mortalidad infantil, se han ido reduciendo en estos últimos años, pero todavía en el área rural el problema persiste, tanto en desnutrición crónica como mortalidad infantil y mortalidad materna. Es importante, creo que en el marco de lo que se está trabajando es ir cerrando estas brechas, y creo importante es el poder trabajar con el fortalecimiento del primer nivel de atención basado en familia y comunidad. Como el sector lo entiende, es la puerta de ingreso al sector.
En todo caso, también hay que ir trabajando el tema preventivo y promocional, ¿no? Que es un tema que muchas veces no la trabajamos, porque el sector todavía sigue viendo un tema más curativo que preventivo, ¿no? Entonces creo que eso debería ser en alianza con los gobiernos locales, con el gobierno regional. De hecho, ya los gobiernos locales tienen el plan de incentivos municipales, tienen metas, por ejemplo, para trabajar a centros de vigilancia comunitaria. Entonces eso permite acercar al sector con los gobiernos locales, que tienen funciones tanto de preventivo promocional. Creo que este tema es importante porque en el territorio, el gobierno local, que es una institución que promueve el desarrollo sostenible en el territorio, tiene justo al frente el establecimiento de salud, que debería ser su asesor técnico en temas de políticas sanitarias en el territorio. Pero ahorita estamos trabajando desarticulados y creemos que es importante desde el sector hacer los esfuerzos necesarios para que haya esta integración, y no solamente con el gobierno local, creo que también con el sector de educación. Ahí se trabaja lo que es escuelas saludables. Creo que hay que trabajar con los más pequeños, cambiando esos estilos de vida saludable. Desde las políticas regionales en salud se tiene la conciencia de que se debe fomentar la salud a través de los municipios, o de alguna manera se confirma el mito urbano de que no sé si cabe el término, existe un celo entre los sectores y de alguna manera se te ponen demasiadas limitaciones al desarrollo de los centros de salud o cualquier otro mecanismo a través de los municipios. En realidad las líneas de trabajo que comprenden lo que es promoción de la salud abordan mucho este tema, ¿no? Eso de que no hay articulación en realidad es limitado en algunos lugares. Pasa más por personas y voluntades que por políticas. Las políticas están dadas, la voluntad regional está, la voluntad municipal muchas veces también está, entonces pasa, sea por el lado del municipio o por el lado del establecimiento, es que en algún momento se rompe la comunicación y se genera esta suerte de competencia que muchas veces se ha presentado en muchos lugares. Sin embargo, y a propósito de lo que estaba mencionando William, se está fortaleciendo esto de la articulación con educación, se está lanzando el programa de salud escolar, ¿no es cierto? Y este programa que va a tener como ámbito de intervención toda la zona de Calihuarma, tiene pues como enfoque fundamental el trabajar salud desde educación, brindar, no solamente trabajar la parte de proteger al escolar en el colegio mismo, sino en la zona colindante al colegio, sino además brindarle atención de salud, que pasa por peso, talla, diagnóstico de anemia y finalmente una evaluación de agudeza visual, que en caso el estudiante tenga un déficit o que tenga un problema de agudeza visual, va a incluir la dotación de lentes. La multisectorialidad de la intervención llega incluso al Seguro Integral de Salud, que es quien va a financiar esto, ¿no? a través de los gobiernos regionales. El tema de la desnutrición crónica infantil es un tema que está priorizado en el sector salud, en el sector educación. El presidente Ollanta-Humala lo terminó de decir en su discurso, pero también existen críticas al hecho de que solamente se tengan políticas destinadas a reducir la desnutrición crónica infantil y no a mejorar la nutrición en general en todos los grupos etarios. ¿Tú cómo ves este tema a nivel general? Bueno, sí es cierto que en la población infantil es donde se está garantizando un futuro, ¿no? Para que nuestro país dentro de 50 años mejore, revierta la situación que tenemos actualmente, pero también existen ancianos que tú observas en su certificado de función y es causa de fallecimiento, la anemia severa, desnutrición crónica. Bueno, quien va a constituir la bisagra de articulación de este paso de priorización de un grupo a los demás viene a ser justamente el aseguramiento universal. El aseguramiento universal te propone como cobertura mínima necesaria el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que es el PEAS. Y el PEAS, a diferencia de las intervenciones que teníamos ordinariamente, que estaban orientadas básicamente al componente materno-infantil, el 80 o 90% de las actividades, un 5% diremos a las actividades o a las enfermedades
transmisibles y un 2 o 3% a las no transmisibles, cambia con el PEAS. El PEAS lo que busca es intervenir equitativamente tanto a la persona sana, tanto en el componente materno-infantil, transmisibles y enfermedades no transmisibles, desde sus diferentes puntos de enfoque. Estamos hablando de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y es básicamente un enfoque de derechos, ¿no? El hecho que hace un año el presidente Ollanta haya lanzado en su discurso este seguro para el cáncer, recordarán que generó al día siguiente mucha polémica, que si teníamos presupuesto o no. Y lo que pasa es que va a enfrentar a los países que buscan un plan explícito, los va a enfrentar entre un enfoque de derechos versus el equilibrio fiscal, ¿no? Ese es un gran problema. ¿Cómo le brindas a la población una prestación a la cual sí tiene derecho sin desequilibrar tu caja fiscal? Y eso hace que las intervenciones tengan que darse progresivamente y no de un solo golpe, diremos. Sin embargo, hay programas que van a abordar esto de a pocos, progresivamente. Yo creo que va a estar siendo más equilibrada la prestación de salud, que en este momento en teoría ya está. Todos, tanto el recién nacido como un anciano de 95 años, tienen derecho, por ejemplo, a una prestación de salud bucal, ¿no? Entonces eso les va a permitir progresivamente acceder a más derechos, ¿no? Y también los temas de salud mental, ¿no? que es importantísimo en nuestra población. Efectivamente, el cambio del listado priorizado de intervenciones sanitarias, que era lo que antes se manejaba como cobertura, que cogía de alguna forma desordenada, diremos, la denominada carga de enfermedad, ha cambiado con el PEAS. El PEAS ha tomado como referencia importante la carga de enfermedad que se estableció en el año 2004 en el país, y que te da pues como resultado que las enfermedades mentales son las que más años de pérdida te generan, años de vida perdidos, años de vida saludables perdidos por enfermedad. Identifica que son las enfermedades mentales las que son las que más años de vida te generan como pérdida. Y entonces el PEAS dice, bueno, si estas son las más graves, abordaré estas, ¿no? Agarra el 65% de la carga de enfermedad y dentro de ellas las más importantes, enfermedades mentales, osteoporosis, artritis, osteoartrosis, hipertensión, diabetes, menopausia está incluida dentro de lo que es el plan esencial. Anorexia. También se está coberturando también todo lo que era labio leporino, que antes tenías que recurrir a campañas internacionales, ¿no? Para que sean intervenidas, ya es parte de la cobertura regular de un seguro de salud. De cualquier seguro, puede ser el CIS, puede ser el salud, cualquier empresa aseguradora que quiera brindar un paquete de aseguramiento, lo mínimo que tiene que ofertar es el PEAS de acuerdo a ley. Lo que pone el PEAS, para que nuestro público lo entienda, es un piso mínimo, y sobre este piso, en función de presupuesto, de prioridades, se puede mejorar. Así es. ¿No? Y esto, de alguna manera, nivela el punto mínimo para la población. William, tú como consultor conoces al Estado por el revés, por el derecho, pero también conoces la visión desde fuera, que es importante, donde se realizan análisis, donde se recurren a indicadores, a mecanismos de medición. Quizás nos puedes decir, desde tu punto de vista, además como economista, qué es lo que se ha hecho en estos 10 años y qué es lo que falta por hacer principalmente en nuestros gobiernos locales y regionales. Bueno, creo que se ha avanzado con los gobiernos locales y regionales en poner toda la infraestructura que necesita el sector salud, pero creo que todavía falta el tema de recursos humanos, el tema de pregrado también en las facultades de la ciencia de la salud, el tema de posgrado y trabajar, creo, el tema muy de la mano con el gobierno local y regional, pero también creo que tiene que ver mucho con el nivel de desempeño profesional, ¿no? Es más, ya en la reforma del sector se habla sobre el tema remunerativo, y una de las, digamos, las políticas que se está dando ahí es el aumento, el incremento de las remuneraciones, pero en base a un mejor desempeño, ¿no? Y no solamente un mejor desempeño, sino también hay que ver que los médicos que están en la zona rural, y la zona rural no solamente de sierra, sino de selva, y también los que están en zona de frontera, ¿no?
Ahora ya por lo menos hay una nivelación, y también creemos que el tema en provincias todavía tiene que resolverse, porque mucho del personal ahí es serunista, ¿no? Y que está recién ingresando al sistema. Entonces ahí tenemos que ir fortaleciendo esas capacidades, ¿no? Y cómo es que también desde el gobierno local puede ayudar a ese desempeño, porque no somos islas, ¿no? No somos compartimentos estancos. Ahí el gobierno local tiene que hacer mucho por querer las condiciones mínimas a ese personal de salud que va a trabajar, ¿no? Y que tiene que además desplazarse a las comunidades para hacer la atención integral en salud, ¿no? Claro, particularmente en el Ministerio de Salud, en la Dirección Regional de Salud, se tienen pues establecimientos a nivel de toda la región y en zonas realmente difíciles y hostiles hacia el trabajador, ¿no? Y la población tiene que entender de que estos trabajadores requieren incentivos y el dinero no es suficiente. Sí, va mucho más allá con respecto a planificar un adecuado sistema sanitario, ¿no? Muchas veces los gobiernos locales apuntan mucho a tener un hospital, que no es la solución precisamente para el primer nivel de atención. El primer nivel de atención no debería estar lleno de hospitales. Y con la mejor intención, obviamente, los alcaldes y sus equipos de gestión buscan tener un establecimiento de salud 1-4 que tenga hospitalización, que tenga consultorios de odontología, laboratorio, etcétera, cuando probablemente lo que necesita tener es un 1-2 o máximo 1-3 bien fortalecido que pueda atender todas las demandas. Es lo mismo que está pasando en Espinar en este momento, que la población quiere un segundo, no solamente un segundo hospital, quiere un hospital 2. El alcalde también, bueno, el municipio, ¿no? La población en general que quiere no solamente un nuevo hospital, quiere un hospital de nivel 2-2. Y la triste realidad nos dice que en este momento no podemos completar el recurso humano para tener un hospital de nivel 2-1. El hospital 2-2 incluye cardiólogo, por ejemplo. No tenemos un ginecólogo, no tenemos un cirujano que esté permanentemente en el establecimiento. Va a ser bien difícil que podamos contar con un cardiólogo en Espinar. Entonces, esto pasa por dejarse de apasionamientos y sentarse en una mesa, trabajar tranquilos, planificar un sistema de salud adecuado que permita en realidad lo mejor para la población. La solución para la salud de la población no es precisamente un hospital, es la parte preventiva, promocional la que debemos fortalecer. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que la mayoría de las personas tenemos miedo a las enfermedades que nos pueden llevar a la muerte. Llámele cáncer, enfermedad, generalmente el cáncer, ¿no? Creo que es el mayor temor que tenemos la mayoría de las personas. Y es por eso que se quiere satisfacer ese temor, ese terror a morir por esas enfermedades costosas e incurables, cuando en realidad lo que a todos nos afectan son las enfermedades más comunes, ¿no? Sí, pues, pero hay que entender, y es parte de trabajo multisectorial, que el quid del asunto no es ya intervenir cuando se dio la enfermedad. Hablando propiamente del cáncer que estás mencionando, hay toda una serie de intervenciones a todo nivel que tienen como resultado la disminución de la incidencia de cáncer de diferente tipo, y básicamente orientado a lo que es conductas y hábitos saludables, ¿no? Entorno saludable, el manejo de una comunidad saludable, ¿no? Sí, en base a la conversación también, si uno ve los determinantes de la salud, casi el 43% tiene que ver con los hábitos y estilos de vida saludable, y solo el 11% tiene que ver con un tema clínico. Entonces, si uno ve el presupuesto, ¿dónde se va más orientado? Justamente eso. Y si uno también ve las estadísticas, casi si no me equivoco, casi el 93% de los establecimientos son del primer nivel de atención. Entonces, eso quiere decir 1-1, 1-2, 1-3, hasta 1-4, ¿no? ¿Y qué hacemos? El presupuesto no está orientado hacia ahí, sino está yendo más hacia el tema del nivel 2 que tiene que ver con hospitalización. Por eso es importante, creo que cambiar un poco el chip de todos nosotros, es de tener esos estilos de vida saludables. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo ejercicios, comemos más sano, ¿no? Obviamente, si no hacemos todo esto, obviamente lo que vamos a tener es probablemente una diabetes, hipertensión, muchos otros temas. Yo creo que es importante, creo que comencemos a trabajar, y quienes van a ser nuestros socios en el territorio va a ser los gobiernos locales y los gobiernos regionales, porque por función y competencia ellos tienen que ver el tema de promoción y prevención en salud. Entonces, muchos de los establecimientos de salud están en el primer nivel de atención, y creo que hay que orientar el trabajo ahí hacia un trabajo más preventivo y cambiar ese chip, que el sector salud no es pues irnos a curar, sino
hay que cambiar nuestros hábitos como personas, ¿no? Lamentablemente el tiempo es tirano, hemos llegado al final del programa, pero quisiera darles unos segundos para su despedida. Primero, el doctor Eduardo Ochoa Valle, consultor en aseguramiento y director de seguros en la Dirección Regional de Salud. Nuevamente agradecerte el tiempo y aprovechando tu espacio, invocar pues a la población que tomen responsabilidad sobre su salud. No es solamente responsabilidad de los prestadores de salud, el gran componente que lo hemos mencionado más de una vez reside en la promoción y la prevención. Y eso está acompañado de hábitos saludables, conductas saludables, el hecho de simple y sencillamente no tirar un papel en la calle, eso ayuda mucho al sistema. Y como segunda invocación, que accedan pues siempre a un seguro de salud, porque esto les va a permitir estar protegidos, no solamente cuando se presente la eventualidad, sino les va a permitir acceder a todo servicio preventivo promocional. Para ello hay un requisito indispensable que es el DNI, que es otro derecho, es un derecho fundamental también de cualquier ciudadano. Gracias. William Álvarez Sánchez, consultor en temas de gestión pública. Bueno, también agradecerte por la invitación, y creo que ahora la coyuntura está en que se han reducido los fondos del CAN. Creo que para mí debería verlo como una oportunidad los gobiernos locales y regionales para que esa inversión sea orientada al tema de salud, al tema de educación, porque son los dos pilares básicos para poder desarrollarnos como país. Y creo que es importante trabajar, digamos, en el territorio de manera conjunta, el gobierno local con su centro de salud. En el nivel regional también, el nivel regional con su Dirección Regional de Salud. Creo que es importante ir trabajando, sumando esfuerzos, hay que sumar y multiplicar en este proceso y también llamar a otro actor que es importante, los ciudadanos, ya lo dijo Eduardo, es importante cambiar nuestro chip a un tema más preventivo y promocional, cambiar nuestros estilos de vida saludables y retomar lo que hacíamos hace muchos años, ¿no? Muchísimas gracias también a nuestro público que nos acompaña programa a programa. Buenas noches, esto se acabó. Gracias, hasta la próxima. Ya.